habilidades, conocimientos y la experiencia que necesito en comunicación. Sí, la UPS nos brinda tecnología avanzada, un cuerpo docente de excelencia y espacios renovados para aprender y crecer. Es genial. Aquí forman líderes con conciencia social, visión estratégica y ética. Exactamente, no se trata solo de saber, sino de crear. Es el lugar ideal para estudiar comunicación. Te esperamos en la Universidad Politécnica Salesiana, donde apostamos por una visión integral de la comunicación. La carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana Quito dispone de laboratorios especializados para tu formación académica, donde podrás realizar productos visuales, sonoros, audiovisuales e hipermediales con sólido dominio teórico y conceptual de lo aprendido en clases. Estamos ubicados en el Campus Girón, donde contamos con 8 espacios para la generación de contenidos en el aula y para la producción profesional, divididos en 4 áreas. Narrativa visual, equipada con estudios fotográficos y una sala de producción visual. Narrativa sonora, espacio creativo para la radioproducción de podcasts. Y todo lo referente al sonido podrás ponerlo en práctica en las cabinas insonorizadas y aulas para la edición. Narrativa multimedia, espacios dedicados a la producción de productos hipermediales con tecnología Macintosh y PC, Internet y herramientas de Adobe para poner en práctica tus proyectos virtuales. Narrativa audiovisual. La carrera está equipada con un set de televisión en circuito cerrado y broadcasting, TriCaster, para la realización de programas en vivo y contenidos audiovisuales aplicados a tecnologías multimedia y transmedia. Cuenta también con cámaras profesionales, fotográficas y de video, ópticas, iluminación, sonido y todo lo necesario para la producción en exteriores, utilizadas en clases y en proyectos integradores que se publican en los canales de difusión de la carrera. Todos estos laboratorios cuentan con la tecnología y el espacio necesario para tu aprendizaje y para la producción de contenidos, con un equipamiento que solo lo encontrarás en un canal de televisión, una radio, un periódico o una agencia de comunicación. Todos nuestros equipos tecnológicos cuentan con la licencia original del proveedor y constantemente los estamos renovando. La carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana Quito te invita a ser parte de nuestro proyecto, que propone un comunicador con herramientas teóricas y tecnológicas, afines con la realidad y el entorno social. Denis, parte de la Universidad Politécnica Salesiana, del Departamento de Investigación, del Centro de Investigación de Niñez, Adolescencia y Juventud, de la carrera de Comunicación, que en conjunto hemos creado este espacio, en el cual esperamos se cree un diálogo en torno a la consulta popular desde las voces de los jóvenes, jóvenes que pues hemos invitado, los tenemos aquí como ponentes. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación.
Sin alargarme de más, porque esperamos aprovechar el tiempo al máximo, le doy la palabra al coordinador del Centro de Investigación de Niñez, Adolescencia y Juventud, docente de la carrera de Psicología e investigador de la Universidad Politécnica Salesiana, el doctor René Hund. Muy buenas tardes con todos, todas. Muchas gracias por su gentil participación en este primer conversatorio acerca de la consulta popular que se avecina acá en el Ecuador. Se realizará este 21 de abril. Y sobre todo, quisiera expresar un agradecimiento en primer término a compañeros, compañeras del grupo de investigación sobre niñez, adolescencia, juventud, cuya iniciativa y apoyo siempre es fundamental, materia primordial para poder realizar, digamos, este tipo de eventos. Un agradecimiento también por el apoyo y el soporte a la carrera de comunicación y fundamentalmente a compañeros, compañeras expositores que empezarán a motivar, a ampliar el diálogo en este primer conversatorio. Específicamente le agradecemos a Carla, a Zadkiel y a Oliantay. Para el grupo de investigación de niñez, adolescencia y juventud, SINAJ, el trabajo directo con jóvenes constituye una cuestión central en su programa de actividades y sobre todo interesa en este caso dentro de la línea de jóvenes y participación política fomentar siempre, fortalecer la presencia protagónica del sujeto juvenil. Interesa que además desde las propias voces de jóvenes se pueda ampliar y profundizar el debate, la discusión en torno de los hechos políticos, tanto desde las dinámicas de la acción pública institucional, organizaciones partidistas, pero también desde la dinámica movimentista, desde las organizaciones sociales, desde las militancias y activismos juveniles. Mucho más en este contexto actual bastante crispado y enrarecido que constituye el clima político actual de la sociedad y Estado ecuatorianos. Nosotros pretendemos que lo que se converse, se debata, se dialogue en estos dos foros a realizarse desde hoy y el próximo martes 16, pueda contribuir a que quienes participan, las audiencias, las redes de organizaciones puedan contar con un debate más informado, con un debate contextualizado en torno de este hecho político que constituye la consulta popular. Reiterando nuestros agradecimientos, invitamos también a colegas, a estudiantes de la universidad a participar activamente y siempre, digamos, permanecemos atentos, abiertos a las iniciativas que puedan provenir, sobre todo de organizaciones juveniles, en esta línea de acción directa con los jóvenes, que siempre también nutren los estudios de investigaciones que se realizan desde este espacio. Muchas gracias a todos, todas. Muchas gracias, doctor René. Ahora le doy paso al doctor Roberto Sánchez, director de la carrera de comunicación, quien pues en conjunto con el SINAC nos hemos podido organizar este espacio. Doctor Roberto, le doy la palabra para que se dirija a nuestros oyentes por los diferentes medios. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Realmente es un honor que hayan pensado en la carrera de comunicación y sus plataformas para canalizar la transmisión de este evento que se ha pensado, que se ha gestado desde el grupo de investigación sobre niñez, adolescencia y juventud. Un saludo para René, que es el coordinador del grupo, y bueno, extiendo mis saludos para todos los panelistas que van a participar
en este conversatorio, en este debate, en este diálogo sobre este tema tan importante que es el de la consulta popular. Hace unos días me parece que revisaba una información respecto a cuán informados están los ecuatorianos sobre la próxima consulta popular, que va a ser en 2 semanas prácticamente. Y la respuesta de más o menos el 50% de la población, creo que incluso era un poquito más de la mitad de la población, respondía que no tenía mayor información sobre la consulta popular. Entonces, en ese ámbito, un contexto en el que mayoritariamente la población se siente desinformada, iniciativas como las del Grupo SINAC son bastante relevantes. Esfuerzos desde una perspectiva plural en el que los participantes de este conversatorio vienen desde diferentes ámbitos, pero cuya característica principal es su juventud, consideramos que son necesarias, ¿no? Y cuenten con la carrera de comunicación, pues para participar en la coorganización de estos debates y poderlo darlo a conocer a través de nuestras redes. Además de director de la carrera de comunicación, es un cargo que he asumido en las últimas semanas. También les comento que estoy a cargo de la coordinación de una nueva carrera que por primera vez se está ofertando en la Universidad Politécnica Salesiana y es una carrera muy afín a la temática del día de hoy. Me refiero a la carrera de Ciencias Políticas. Es una oferta en línea. Bueno, se verá más adelante si es que la demanda por la carrera nos ayuda, digamos, a abrirla presencialmente. Inicialmente se está abriendo de forma de educación virtual, educación en línea. Y también he cursado invitación a mis estudiantes a que a través de las redes sociales, pues presenten o estén presentes, visualicen, estén atentos a este tipo de debate, ¿no? Entonces, como coordinador de la carrera de Ciencias Políticas, como director de la carrera de Comunicación, muchas gracias y felicitaciones por este esfuerzo que hacen de mostrar a la población que los jóvenes son activos en no solamente quizás, uh, muchas veces los políticos utilizan a los jóvenes simplemente para actividades estrictamente proselitistas, digamos, ¿no? Pero en este caso estamos ante la presencia de jóvenes que están en la capacidad de debatir, de dialogar, de defender ideas, de analizar reflexivamente desde diferentes posturas temas tan importantes para el país como el de la consulta popular, y en ese sentido, pues cuente con el apoyo de las carreras que hemos mencionado. Gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. Eh, Igual, de parte del grupo del SINAC, siempre pues agradecidos con las diferentes carreras que siempre nos han apoyado y nos siguen apoyando. A todos los que nos están viendo, todas y todos los que nos están viendo a través de los diferentes medios, esperamos que este encuentro sea una oportunidad de expresarse posibles implicaciones a futuro. Desde la perspectiva juvenil, tenemos a ponentes que participan y activamente son militantes de diferentes ideologías, de diferentes perspectivas, experiencias. Como jóvenes, recordemos que pues somos gran parte del padrón electoral, casi el 30% del padrón electoral. Las elecciones están prácticamente en la mano joven en estos últimos tiempos. Entonces es importante tal vez no hacernos a una sola ideología, sino más bien crear criterio frente a todo lo que está pasando en nuestra sociedad actualmente. Y es importante pues formarnos en lo que vamos a votar y participar como ciudadanos de una manera
activa, de una manera crítica y pues con el objetivo de pensar en un mejor Ecuador para cada uno de nosotros, actual y en futuro. Vamos a empezar con las ponencias para no alargarnos tanto, pues. Tenemos en primer momento a Carla González Valencia. Ella es una joven de 25 años, esmeraldeña, afroecuatoriana, afrofeminista, directora ejecutiva de Fundación Somos, integrante de COFESME, la coalición feminista esmeraldeña, presidenta por los derechos, presidenta del Consejo Consultivo de Género del Cantón Esmeraldas y activista por los derechos humanos, la comunicación comunitaria, género, las diversidades y los derechos sexuales y reproductivos. Carla, es un gusto tenerte con nosotros. Te saludo desde acá de la ciudad de Quito, por favor. Contigo pues voy a explicar la dinámica para todos. Tenemos 15 minutos, yo iré controlando los tiempos a manera de moderador. Y pues bueno, el micrófono es tuyo y muchas gracias por estar con nosotros. Saludos, Denis, saludos a todos los compas que están presentes en este foro, en este conversatorio, y saludar también a la ciudadanía que nos está escuchando y viendo por los medios digitales que se está transmitiendo. Es un gusto para mí poder estar en este espacio, poder conocer, poder conversar y debatir un poco sobre lo que nos trae acá, ¿no? Que es la consulta popular. Y para iniciar es muy importante de conocer y saber este 21 de abril los ecuatorianos y ecuatorianas acudiremos a las urnas a votar, ¿no? Por dos mecanismos de consulta ciudadana, uno que es el referéndum y otro que es la consulta popular. Y a pesar de esto, como ya lo decía el compañero que me antecedió, hay un desconocimiento, ¿no? De lo que qué significa, y es muy importante poder iniciar desde ahí. Iniciando y contándole a la ciudadanía de que el referéndum plantea los ingresos o reformas parciales o enmiendas a la Constitución que se debe reformar, ya sea un artículo o un texto que se cambia, ¿no? Sin embargo, la consulta popular plantea al ciudadano si está de acuerdo que el presidente presente proyectos de ley en ciertas áreas que sean las determinadas o que no sean determinadas como lo urgente, que es como el tema económico, y que la Asamblea lo discutirá en los plazos establecidos según los anexos de cada pregunta. Pero antes de esto es importante de que conozcamos cuál fue el contexto político y económico y social a que nos llevó a esta consulta popular establecida o impartida por el presidente. Y es importante mencionar que los GAC tienen un retraso permanente con el tema del Estado, los servidores públicos y los proveedores del Estado. Existe un 3% de servicios públicos que no han recibido salarios. Solamente en este mes de abril se les ha pagado el 6, por decir una fecha. Existen retrasos en el tema de las moras y los servidores públicos o las personas que dependen del sector público. Imagínate las circunstancias en las que se está viviendo, ¿no? A pesar de que el gobierno ha hablado de una crisis de recursos, ha impulsado una consulta que bajo de los datos oficiales, esta consulta nos está costando 63 millones de dólares, que pudieron haber servido para ponerse al día con cada uno de los CACs, entre otras cosas, ¿no? Desde el 1 de abril se ha incrementado el 3% del IVA, que mantiene a ciertos sectores molestos y alejados del gobierno, y es un golpe al bolsillo de la ciudadanía. También se debe entender que este tipo de procesos políticos abren la puerta y la posibilidad de legitimación, como hemos visto ya en varios casos. El gobierno se encuentra en una sistemática y agresiva campaña de recolección de firmas para la legalización de ADN, incluso utilizando recursos públicos, me atrevería a decir. Entonces, para analizar un poco sobre la consulta popular y analizar un poco en breves rasgos, por temas de tiempo, las preguntas, también hay que recordarle a la ciudadanía que las preguntas no están enumeradas como tal, sino que están ubicadas por orden alfabético. Estas 11 preguntas van desde la A hasta la K, que las 5 primeras preguntas son referentes al referéndum, que buscan cambiar el texto de la Constitución de manera parcial, y las otras 6, que ya vienen en un tema de un marco de una posible victoria del sí, por así decirlo, la consulta popular, ¿no? Que tendrían que ir a la Asamblea una vez que el Ejecutivo presente los proyectos de ley correspondientes,
en los plazos de los 5 días propuestos en los anexos de estas preguntas. En cuanto a la pregunta A, que nos indica que si estamos de acuerdo con que se permite el apoyo complementario a las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformado parcialmente a la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1, la pregunta busca reformar la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar sin la necesidad de un decreto de estado de excepción como tal, ¿no? Aquí me parece importante descartar algunos puntos, que esta pregunta del referéndum es esta pregunta de enganche que se hace luego de todo lo que hemos vivido en la ciudadanía como tal, tema de los incrementos de violencia y cada una de las cosas que hemos pasado en los últimos años, y que muchos de los ciudadanos no se podrían negar a poder o responder sí en esta pregunta como tal, ¿no? Entonces, entendiendo también que en el 2021 la Asamblea Nacional ya en la aprobada y la ley vigente que está en ley del uso progresivo de la fuerza, dio estas disposiciones ya a las Fuerzas Armadas. Si bien la reforma del texto constitucional establecería de una forma formal el tema, no es algo nuevo. Ya existe, ni imposible de que se pueda hacer ya en la legislación. Entonces, como tener en cuenta de que ya es algo que ha pasado y que ha estado pasando, ¿no? Sin embargo, siguiendo con el tema de las preguntas, la pregunta B, que nos indica que si usted está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1. Esta pregunta lo que busca igual es enmendar la Constitución y plantea la extradición como una parte de la solución de los altos índices de criminalidad. Citando el ejemplo de Colombia, está demostrado en diversos estudios que la extradición no reduce estas estadísticas. Es más, estos estudios han demostrado que son 2 de los factores que reducen de manera drástica la criminalidad. El uno es mejorar la calidad de vida, que es importante, y el acceso es satisfacer sus necesidades. 2, reducir la impunidad, y eso no se logra con mayores penas, se logra con un sistema judicial que funcione. De acuerdo a aquello, también me parece importante acotar que la extradición está permitida en la ley y la Constitución, lo que no está permitido, lo que está permitido realmente en la Constitución es la no extradición de los ecuatorianos, lo que no está permitido. Ejemplo, si existe un hecho criminal, por así decirlo, de alguien que es de otra nacionalidad, que puede estar buscado por la justicia internacional, podría ser extraditado, ¿no? Sin embargo, por el tema de la Constitución y los derechos que nos abarcan, un ecuatoriano no podría ser, y es lo que busca como esta pregunta, ¿no? Desde el derecho podríamos decir que fundamentalmente se viola el derecho internacional y local, ya que la Constitución y todos los tratados dicen de que todo ciudadano o ciudadana tiene que ser juzgado por su juez natural en su territorio, obviamente. En Ecuador, por ejemplo, no está permitida ni la pena de muerte ni la tortura, pero ¿qué pasaría en el caso de que se extradite un ecuatoriano y se le dé pena de muerte? El Estado estaría siendo regresivo en derechos y quedaríamos una vez más abiertos a recibir sanciones internacionales. Entonces, como todas estas situaciones, tendríamos que preguntarnos qué va a pasar en caso de que esta pregunta sea aprobada. Debemos entender que para la extradición sea efectiva o necesaria para un segundo país, los delincuentes deben cometer delitos de manera transnacional o que afecten a ese segundo país en tal caso, ¿no? Nuestros delincuentes podrían ser tranquilos haciendo destrozos en Ecuador y no tendrían miedo a esta medida. Porque muchos de los delincuentes actualmente, o de los apresados, no han incumplido o no han hecho acciones delictivas en países exteriores. Entonces, también ahí hay que ver como esa lógica. Dentro de la pregunta C, que nos indica que si usted está de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que le corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías
jurisdiccionales y control constitucional, de acuerdo al anexo 2, esta enmienda lo que plantea es reformar la Constitución para lograr de alguna manera dar un respiro a las judicaturas cuando el problema real del sistema de justicia es la falta de recursos y la sobrecarga en general que tienen los jueces. Según el mismo Consejo de la Judicatura, al país le hacen falta alrededor de 400 jueces para dar viabilidad a la justicia. Entonces nos nace la pregunta, si no hay recursos para contratar a estos 400 jueces faltantes, ¿de dónde saldrán los recursos para crear estas nuevas unidades judiciales especializadas en los 222 cantones? Entonces, son como estos conflictos que existen en esta pregunta. Actualmente cualquier juez puede conocer una acción jurisdiccional constitucional. Hemos visto como en los últimos días se ha destapado una serie de escándalos de corrupción que terminan demostrándonos cómo se corrompe el poder y también si esta medida le daría desde una óptica muy crítica demasiado poder a un grupo determinado de jueces. Entonces, es importante conocer esta situación que está pasando y que podría pasar. ¿Qué pasa si a un grupo determinado de jueces se le da el poder de poder otorgar estas garantías jurisdiccionales y solo ellos tengan el conocimiento de aquello, ¿no? Según la pregunta sobre el tema del arbitraje internacional, lo que busca esta pregunta es igual poder reconocer las sentencias de los tribunales internacionales o la mediación internacional. Y aquí tengo puntos importantes que es necesario mencionar, es sobre todo que el aceptar los arbitrajes internacionales sería una condena para el Ecuador, que actualmente se encuentra en una crisis económica. Por ejemplo, al ganar esta pregunta, el Estado debería pagarle 2.000 millones inmediatamente a la transnacional Chevron, Texaco, por los daños y perjuicios que la misma ha alegado al haber sido sentenciada a reparar al Estado ecuatoriano, con un monto de cerca de 7.000 millones de dólares por contaminación ambiental en la Amazonía. Estos tribunales o arbitrajes internacionales se resuelven en dos sentidos, uno en lo jurídico y otro en sentido de la equidad, con lo cual nada nos garantiza que se respete el derecho internacional público al emitir una sentencia en nuestra contra. También hay que entender que grandes capitales y de grandes números de empresas que se encuentran fuera del país y están registrados como inversión extranjera, por ejemplo, el Grupo Novoa, el Grupo Novis, entre otros, tienen esta definición. Y si en un futuro el presidente utiliza su cargo para beneficiar los negocios de sus empresas, el Estado no podría recuperar absolutamente nada de lo que ya los arbitrajes puedan dictaminar o hacer en este caso, ¿no? En cuanto a la pregunta E, que es una de las preguntas más conflictivas, que es el tema de que busca de que se reconozca el trabajo por horas en nuestra Constitución. Si bien el gobierno lo vende como una solución para el desempleo, podría precarizar la vida de los ciudadanos de manera sistemática. Por ejemplo, si alguien trabajara el mismo horario y el mismo tiempo en 40 horas semanales, lo que recibiría son 240 horas mensuales, mientras que con la ley de contratación actual debería ganar al menos el salario básico unificado, que son los $400, y sin embargo con esta modalidad solo ganaría $350. No se deja claro cómo se accederá a la seguridad social, ni cómo se compensarán las horas o suplementos extraordinarios. Tampoco se deja claro cómo se podría proceder a casos de enfermedades ni de accidentes laborales. Entonces, son como todas estas preguntas que nos sigue debiendo el presidente y todo su ministerio. Es una pregunta no viable, insisto, lo único que se puede hacer y lo que busca esta pregunta es vulnerar los derechos de los trabajadores y que se precarice la vida. En cuanto a la pregunta F, que aquí ya viene y parte de la pregunta de las consultas populares, desde la pregunta F, y en esta pregunta nos pregunta si las Fuerzas Armadas podrían realizar operativos CAMEX, que es inútil, porque esto ya está establecido en la Ley de Seguridad del Estado y también está establecido en la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza. Significa que
esa particularidad de los operativos ya está establecido. ¿Para qué nos quieres consultar si se lo podría hacer, si ya existe un reglamento, ya existe una ley que lo establece? Lo único que se quiere hacer, para mi ver y pensar, es una pérdida de tiempo, insisto, de gastar 63 millones de dólares en una consulta que no es viable y que muchos de las preguntas o los requerimientos que se han querido hacer se los puede pasar por un proyecto de ley, ¿no? Entonces, para las consultas populares, las preguntas, lo que el Congreso plantea es que el presidente tiene 5 días para enviar el proyecto de ley a la Asamblea y luego poder ser discutido en pleno, ¿no? Según la pregunta G, lo que nos dice sobre el tema de la subida de las penas a los 10 delitos, esta pregunta refuerza la teoría de que la consulta es meramente un termómetro político. Esta reforma del COI estaba contemplada dentro del paquete de reformas que se discutió el pasado 25 de febrero del 2024, y el anexo plantea que igual que el presidente tiene 5 días para enviar el proyecto de la ley a la Asamblea y la Asamblea contemplará esta reforma como tal, ¿no? Entonces, insisto, algo que ya se tuvo y que se discutió el pasado 5 de febrero. Según la pregunta H, también con el tema y aquí me parece importante sobre el tema de los delitos, porque en la pregunta G, ¿está de acuerdo usted con que se incrementen las penas de los delitos? Tenemos 10 delitos, los cuales son terrorismo y su financiación, producción y tráfico de ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, ¿sí? Y aquí la voy a conectar mucho con la pregunta H, porque en la pregunta H nos pregunta si estamos de acuerdo de que se contemple o que si estamos de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan con la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Penal. Y aquí hay algunas cosas que no están bien. Si leemos el anexo, nos podemos dar cuenta de que los anexos de la pregunta G, donde se pide la subida de penas, no coinciden en algunos casos con el anexo de la pregunta H, donde se dice de que si estamos de acuerdo de que las personas privadas de libertad cumplan con toda la pena en su totalidad dentro del espacio de rehabilitación social, o sea, una cárcel, no como tal. Entonces, le preguntamos al presidente si es más importante de que un asesino esté o pueda cumplir parte de su condena y pueda salir de acuerdo a las medidas, o que una persona que tenga que ver con tráfico de influencias debería cumplir toda su pena. Entonces, aquí hay como esas incongruencias con el tema de los 10 delitos, que también lo deberíamos analizar y preguntarnos por qué está de esa forma. Insisto, hay que hacernos muchas preguntas y definir realmente luego de esta consulta popular o estas preguntas que se nos ha dicho o que se nos va a hacer, ¿qué realmente quiere el presidente con esta consulta popular? De acuerdo con la pregunta I, de acuerdo a la tipificación del delito de porte ilegal de armas, que solo la pueden portar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se ha establecido en el paquete de las reformas del COI, que ya discute la Asamblea Nacional también, y esta medida busca hacer un parche frente a los constantes robos o rastrillos militares y policiales que hemos visto ante los últimos años. Entonces, recordar, por ejemplo, que en una de las masacres carcelarias del 2022, la Policía Nacional decía no haber disparado, mientras que habían casquillos del mismo tipo de armamento policial y militar que ingresó a tomar control. Entonces, como estas situaciones que pasan dentro de los retenes o situaciones que han pasado en las masacres carcelarias y luego la policía no tiene conocimiento o de qué arma se ha procedido como tal. Según la pregunta J, también nos dice sobre si estamos de acuerdo sobre la decomisación y utilización de armamento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También
Esto está establecido en el paquete de las reformas del COI, que ya discute la Asamblea nuevamente. Y también existe una resolución por parte de la Corte Nacional de Justicia, que es la resolución 08, que ya le da la potestad a las fuerzas de seguridad, luego de hacer obviamente el debido proceso correspondiente, de poder hacer utilización de estos armamentos que han sido decomisados, ¿no? Según la pregunta acá, también, que busca simplificar el tema de la extinción de dominio, y lo que está preguntando es que si quieren que los ciudadanos que se aplica la ley ya existente y planteada por el mismo gobierno de Noboa hace menos de 3 meses, según si es necesario o si se está de acuerdo en de que los bienes de personas que han estado inmiscuidas en grupos de GDO o han sido sentenciados y demás, ya existe un reglamento, ya existe una ley que da la posibilidad de poder hacer uso de esto, ¿no? Entonces, y con esto termino, yo creo que estos puntos quedan claros, como tanto el referéndum como la consulta popular, pudieron haber pasado por proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y habernos ahorrado los 63 millones de dólares que se están gastando en una consulta popular innecesaria, inviable, y lo único que quiere el presidente es un termómetro político para poder tener una reelección. Con eso creo que estoy con los tiempos. Gracias, Carla. Sí, qué pena. Sabemos que es un tema que desearíamos hablar por bastante más tiempo. Has topado temas muy interesantes con respecto a que las preguntas, paradójicamente, nos dejan aún más preguntas, ¿no? El por qué el presidente aborda ciertas temáticas aquí, ahora, en la actualidad ecuatoriana, el por qué pretender hacer cosas que tal vez ya están legalizadas por la Constitución. Son vacíos y preguntas que pues nos has planteado, y espero que pues todos los que nos están viendo a través de los diferentes medios podamos igual interactuar. Recuerden que a través de Facebook pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, tal vez dejar la pregunta con el nombre de él o la ponente, para al final poder hacer una ronda de preguntas y poder generar esta mesa de diálogo no solo entre nosotros, sino también con aquellas personas que pues nos están viendo, que son estudiantes en general de la Universidad Salesiana. Esperemos que también estén de otras instituciones. Aprovecho pues igual para enviar un saludo a mis compañeros de la carrera de psicología y pues de las demás carreras que nos estén acompañando. Un abrazo a todos y pues gracias por estar en este espacio. A continuación teníamos a Jennifer Vaquerizo, que es una ideóloga de centro derecha, expresidenta de Jóvenes Creo Cantonal, activista social y política de la provincia de Esmeraldas, coordinadora de diferentes proyectos, pero el día de ayer, desafortunadamente, nos comunicó que tuvo un percance laboral. Entonces, pues, no que pueda compartir. Entonces, vamos a continuar con José Ollantay Pacasela. Él es estudiante de segundo ciclo de la carrera de Derecho con enfoque de pluralismo jurídico en la Universidad Amauta Iguasi, miembro de la comunidad de Illincho, perdón si es que lo pronuncié de manera errónea, del pueblo quichua, Saraguro, militante del movimiento indígena ecuatoriano. Ollantay, es un gusto tenerte por aquí. El trabajo interinstitucional siempre nos ha agradado a todos. Un saludo para todos los compañeros igual de la Universidad Amauta Iguasi, de los pueblos y comunidades indígenas. Y sin más, Ollantay, te cedo la palabra y el micrófono es tuyo. Bien, bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas aquí presentes. En primer lugar, quiero agradecer al rector Fernando Garcés, rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amauta Iguasi, ¿no?, por haber tomado en cuenta mi nombre para participar en este debate, que es muy importante en este contexto bastante crítico, ¿no?, que estamos atravesando en el país, ¿no? Bueno, como ya me había presentado el compañero que me antecedió, mi nombre es José Ollantay Pacasela, bueno, estudiante de la carrera de Derecho,
Y bien, lo que me interesaría a mí, bueno, voy a compartir pantalla, me interesaría a mí abordar 3 temas. Lo que dijo ya la compañera Carla me pareció muy importante, lo resumió de bastante sucinto. Sin embargo, me parece, bueno, lo que yo voy a hablar aquí es desde una posición, digamos, social, ¿no? Porque estamos determinados históricamente desde una posición social, histórica, cultural, económica, ¿no? Estamos situados, entonces desde ahí yo voy a presentarnos el problema de la consulta popular, ¿no? Entonces, como lo he dicho, lo voy a situar en un contexto. ¿Por qué se está presentando la consulta popular en este momento y no en otro, ¿no? O sea, es bastante curioso y ahí hay que realizarse bastantes preguntas. Luego abordaré de manera muy breve también el tema de la consulta popular, porque la compañera Carla ya lo realizó, y por último voy a abordar unos breves resúmenes igual sobre las estrategias y mecanismos de coacción sobre esta consulta popular, ¿no? Bien. A ver, permítanme un momento. Ya. Recordemos, ¿no? A ver, este gobierno de Daniel Noboa es un gobierno de transición, ¿no? Que está continuando, está dando proceso a las políticas no liberales que inició ya, digamos, con el gobierno de Lenín Moreno, inició con las cartas de intención con el FMI, etcétera, ¿no? Luego le sucede Guillermo Lasso, y algo curioso que sucede en Guillermo Lasso es que sufrió aconteció el paro nacional de junio del 2022, ¿sí? Entonces, entre las 10 demandas del movimiento indígena y de los sectores populares que en ese momento presentaron al gobierno nacional, era, entre unas de las que les voy a nombrar porque son 10 y no quiero tocarlas todas, ¿no? Pero era uno, el tema de los combustibles, ¿no? Otro tema era la no ampliación de la frontera extractiva, la otra era la no privatización y no sometimiento a los tribunales como el CIADI. Otro era el acceso a la educación, otra de las políticas de protección y seguridad, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que inició ya desde hace 2 años, 3 años anteriores. El otro es los precios justos, el empleo, los derechos laborales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el gobierno de Guillermo Lasso? No puede, digamos, dar, con las mesas de diálogo que se dio después del paro nacional de junio del 2022, no pudo dar proceso o seguimiento o respuestas a estas demandas. Por eso el gobierno de Guillermo Lasso plantea a la ciudadanía una consulta popular, la cual es derrotada en las urnas, ¿no es cierto? Y entre esas preguntas en las que se encuentra en la consulta popular era igual el tema de seguridad, ¿no? Como ya bien lo mencionó la compañera Carla, no pasa por el tema de consulta, sino más que todo por una voluntad política. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, es un gobierno que continúa con estas políticas neoliberales, y cuando entra este gobierno realiza un pacto de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, ¿no? Con las principales fuerzas que se encuentran en la Asamblea Nacional. Entre esas está la Revolución Ciudadana, está el Partido Social Cristiano, y hay entre otros partidos políticos, ¿no? Lo curioso resulta es que después ya en el mes de enero, ¿no? Resulta curioso que se hace un montaje de este show, ¿no? Mediático, en el que se dice y en el que se declara una guerra interna, ¿no? Recordemos, ¿no? La toma de las instalaciones de la televisión pública TC, ¿no? Y que a partir de ahí se impulsa varias medidas para atacar, digamos, al conflicto interno, a los lobos, a los tiguerones, además, ¿no? Etcétera. Y por eso es que se realiza esta propuesta del alza del IVA al 15% para tener presupuesto para el Estado para poder atacar a esos grupos criminales. ¿Qué más les podría contar? A ver, ya. No, claro, entonces, en este escenario de conflicto social, de conflicto interno, de un conflicto armado, supuestamente, ¿no? Se crean las condiciones para poder llevar a cabo la consulta popular, ¿sí? Entonces, y en la consulta popular, 7 o 9 preguntas, si no estoy equivocado, 7 o 9 preguntas están relacionadas con el tema de la seguridad. Entonces,
como la ciudadanía que está en shock, digamos, ¿no? No va a decir que no quiere seguridad para sí misma y para su familia, ¿no? Entonces, eso resulta muy curioso porque crea todas las condiciones para llevar a cabo esta consulta popular, se propone el alza del IVA, que teniendo en cuenta, ¿no?, cómo se denomina este proyecto, ¿no?, ley orgánica no recuerdo bien ahí, pero es para el combate del crimen organizado, ¿no?, algo así, o contra la guerra interna, ¿no? Eso lo quería como contextualizar para tener en cuenta que el gobierno está continuando, está creando las condiciones. ¿Por qué? Porque el gobierno ha tenido una gran capacidad para no caer en un discurso tradicional, ¿no?, que ha sido de la política ecuatoriana, ¿no?, de ser correísta o anticorreísta, ¿no? Entonces el gobierno se ha cuidado bastante de eso y ahora no tiene, digamos, un enemigo así dentro de la Asamblea Nacional, como fue en su momento tal vez la Revolución Ciudadana. Sin embargo, teme, digamos, claro, que en esta revuelta con el alza del IVA, se supone también, o entre lenguas o entre voces, se dice, ¿no?, que ya se tiene preparado la eliminación del subsidio a los combustibles, ¿no? Entonces lo que teme es una revuelta popular, ¿no? Entonces por eso crea estas condiciones para llevar a cabo la consulta popular y para controlar, ¿no?, los sectores populares, los sectores indígenas, etcétera, ¿no? Eso quería a breve rasgos decir como un contexto general. Bien, en cuanto a la consulta popular, bueno, como ya lo dije anteriormente, está el tema de las preguntas que están relacionadas al tema de seguridad. No quiero caer mucho en el tema, o sea, ya en las demás preguntas que ya muy bien la compañera Carla ya lo esgrimió. Lo que quisiera yo aquí es traer a colación, ¿no?, el tema del arbitraje internacional y el tema del trabajo por horas. ¿Por qué? Porque son dos preguntas claves que se anclan, digamos, a esta consulta popular, que persuade, digamos, a la ciudadanía, ¿no?, para que vote sí, ¿no? Entonces, el tema del arbitraje internacional, ¿no?, muy bien ya lo explicó la compañera Carla. Recordemos que Daniel Noboa pertenece, ¿no?, o es parte de su familia del grupo Novis, ¿no? Y recordando, ¿no?, que él también está interesado en el tema extractivo, recordemos el tema de las pampas en Palo Quemado, las naves en Guaranda, etcétera, ¿no?, diversos proyectos extractivistas mineros, ¿no?, que tiene interés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él quiere ganar con este arbitraje internacional? Y las empresas, los grupos económicos de poder que están alrededor de él, ¿no? Lo que él quiere ganar, si es que bien no se da las actividades extractivistas en tal territorio, lo que él quiere ganar con el arbitraje internacional es bien. Entonces, se pone a un tribunal internacional, de ejemplo el CIADI, le demanda al Estado ecuatoriano y le dice que no ha creado las condiciones o no tiene la seguridad jurídica para poder realizar actividades extractivas, ¿no? Entonces, si es que bien no gana por un lado, gana por el otro lado, ¿no? Entonces, esto es lo que le beneficia a los grupos empresariales o los grupos económicos de poder, ¿no?, que se encuentran ahora, ¿no? Por otro lado, lo que quisiera yo es abordar este tema por trabajo por horas, ¿no?, que es otra cara, digamos, de decir una flexibilización laboral, ¿no? Con esto se precariza el trabajo, ¿no?, se pierden derechos fundamentales como el fondo de reserva, las aportaciones al seguro social, el derecho a las vacaciones, y se puede perder el trabajo en cualquier momento. O sea, es decir, no hay estabilidad, no hay seguridad de trabajo. Por otra parte, también se debilita la capacidad de organización de los sindicatos y demás, ¿no? Pero además de eso, lo que quiero yo aquí mostrar es que no, si bien tal vez vieron la entrevista con la ministra de Trabajo, no podía determinar cuáles son los beneficios que tendrían los trabajadores. Decía por un lado que el trabajo por hora cuesta 1, 2, 3, 3.80 y así. Y no podía determinar frente a un dirigente del FUT cuáles son los derechos a las vacaciones. Eso no lo pudo contestar. Entonces, claro, lo que está haciendo el gobierno ahora con este cálculo del trabajo por horas es
Si es que trabajamos 8 horas al día, lo multiplicamos por 30 días al mes, lo que nos da como resultado son 240 horas, ¿no? Y lo que pretende hacer el gobierno es, no, $460, que es el salario mínimo, lo divide para 240, el resultado es $1.91. Lo que, si es que nos ponemos a trabajar, la clase obrera, la clase subalterna, lo que sea, nos ponemos a trabajar 4 horas al día, digamos, ¿no? $1 con algo más. El almuerzo que ahora con el alza del IVA ya subió de precio $3, $4, o sea, solamente nos quedaría para un almuerzo, ¿no? Entonces, es una regresión de derechos brutal, o sea, es una regresión de derechos que incluso en la Constitución está prohibida, y eso es lo que quiere reformar, porque claro, nos encontramos ante un proyecto, o nos encontramos, claro, ante un proyecto, estructura, sistema neoliberal, ¿no? Bien, bueno, lo que yo también quería es, por otra parte, bueno, no está aquí en la diapositiva, pero con los temas de seguridad, como bien ya decía Michel Foucault, filósofo francés, ¿no? Bastante destacado por el concepto de normalización. ¿Qué es lo que nos está haciendo ahora? Lo que nos está provocando es esta paranoia, este shock, ¿no? Entonces, con eso normaliza la presencia de la policía, de los militares en las calles, y con eso lo que nos está normalizando es que debemos nosotros admitir que estén ahí. Pero no es tanto, y recordemos, ¿no? Los 4 turistas que fueron asesinados hace 1 o 2 semanas atrás, fueron justamente ese momento en el que militares y policías se encontraban en Palo Quemado, reprimiendo a los comuneros, defendiendo el territorio, defendiendo que no entre la empresa Attico Mining, ¿no es cierto? Entonces, es toda una pantomima que no permite ver, digamos, la realidad del país. Eso yo quería decirlo a breves rasgos, y por último, no, las estrategias y mecanismos de coacción, ¿no? Que está impulsando el gobierno a través de los medios de comunicación, a través de los medios hegemónicos de comunicación, que si es que tú te opones al tema de la consulta, es sinónimo de terrorismo, o eres terrorista, ¿no? Aquí vale recordar, ¿no? 72 compañeros de Palo Quemado, de comuneros campesinos de Palo Quemado que estuvieron defendiendo su territorio, fueron procesados bajo esta figura de terrorismo. Entonces, la dirección, ¿no? O sea, la dirección de este concepto no está netamente para combatir la delincuencia, el contrabando, lo que sea, ¿no? Está direccionada justamente para los sectores populares, para que no se rebelen contra estas políticas, ¿no? Entonces, y también otra estrategia, claro, es configurar esta idea, el imaginario, la subjetividad del enemigo interno en el que nos encontramos. Pero si nosotros tenemos en cuenta el decreto 111, ¿no? El primer decreto en el que decía el estado de excepción es para atacar a los grupos criminales, los lobos, los tiguerones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo no se está atacando a estos grupos criminales, sino se está atacando al pueblo, ¿no? al que es un posible detractor de las políticas que se está llevando a cabo bajo este gobierno. Eso es lo que yo quería comentar a breves rasgos, y no sé si estoy con tiempo, ya se me terminó porque... 2 minutos, José. ¿Perdón? No, muy bien. Gracias, José. Gran intervención. Creo que has tomado puntos bastante puntuales y controversiales con respecto a la seguridad interna, el trabajo por horas, algo que como ecuatorianos y específicamente a los jóvenes pues nos interesa bastante, ¿no? Ya que, bueno, en el tema laboral, ingresar ahora es muy difícil. Ahora imaginémonos después, tal vez, con esta modalidad que propone el gobierno. Bueno, intentemos sacar conclusiones con diálogo entre todos nosotros, pues. Vamos gracias, José, gracias. En realidad, escucharte ha sido fructífero para nosotros, para este diálogo. Reitero mis saludos para todos los que nos están oyendo a lo largo de la transmisión, en Facebook, en YouTube. Saludos para todos, esperamos pues más interacciones. Aprovecho para volver a mencionar que si alguien quiere hacer una pregunta en torno a lo que están diciendo cada uno de nuestros ponentes,
la pueden hacer a través de nuestro canal, bueno, de nuestra transmisión en Facebook. Ahora vamos a darle paso a nuestro último ponente y después tal vez darnos una rondita de preguntas. Tengo el gusto de presentar a Zadkiel Cárdenas, director metropolitano de Educación Inclusiva del Distrito Metropolitano de Quito, licenciado en Filosofía y Pedagogía, maestrante de la Maestría en Desarrollo Local, investigador asociado del Grupo de Investigación Niñez, Juventud y Adolescencia, SINAG, expresidente de la carrera de Filosofía y Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana, ex vocero nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador, actualmente militante de procesos territoriales en barrios de Quito. Muchas gracias, Zadkiel, por estar en este espacio con nosotros. Agradecemos tu tiempo y bueno, te dejo el espacio, es tuyo. Muchas gracias, Denis, y a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live. Bueno, creo que tanto Carla como José han hecho un esfuerzo importante por intentar explicar el trasfondo y, digamos, la esencia de cada una de las preguntas, además de hacer este alcance importante del contexto que gira en torno a esta consulta, por lo que yo he decidido hacer, digamos, más un ejercicio para plantear tal vez una pedagogía o un diálogo de cómo se podría empezar a trabajar más colectivamente la consulta. Y para eso he preparado al menos unas 5 preguntas. La primera pregunta que me parecería interesante que nos podamos responder colectivamente y que fácilmente podría ser una pregunta que surge en una conversación de taxi o con un amigo en el bus, o que podríamos escuchar en una fila, es ¿para qué la consulta? Y ahí yo me distancio un poquito de José, me parece, cuando decía que fueron forjando las condiciones, digamos, para la consulta, y más bien me acerco un poco más a lo que decía Carla, decir que la consulta es parte de un plan segmentado que se llama Noboa Presidente 2025, entendiendo que el presidente entró en funciones de hace menos de un año. Todos sabíamos que el gobierno que ganara, indistintamente de la tendencia o el partido político, iba a tener que enfrentar un gobierno muy desarticulado, un país muy fragmentado, un país repleto de contradicciones acarreadas por la pandemia, pero también por todas las políticas neoliberales de los últimos 2 gobiernos, por lo que era obvio que el gobierno que entre no lo iba a hacer por caridad para estar un año y medio y ver qué hace, sino porque evidentemente quería utilizar los aparatos del Estado en función de reelegirse en el 2025 para gobernar 4 años más, pero que este país tan destruido no le iba a alcanzar, o más dicho, la política pública no le iba a alcanzar para inventar este país tan destruido. Ahí hay una pausa y aquí no intentan inventar, sino pareciera que intentan destruir el doble. Entonces, en ese sentido, el gobierno, yo creo que ha trazado una estrategia muy inteligente, muy inteligente, que tiene en esencia, me parece, 3 grandes segmentos. El primer segmento es hacer que la sociedad reduzca todos los debates a la seguridad, y cuando digo hace que la sociedad debata, no es que la seguridad no sea un problema, no es que tengamos las peores cifras de la historia republicana en seguridad, pero sí hace que también estemos dejando de lado las peores cifras de un montón de otros campos, en acceso a la educación, en acceso a la salud, en seguridad social, en derechos laborales, en desnutrición. Estamos teniendo cifras alarmantes en todos los campos, pero lo único que estamos discutiendo es la seguridad. Entonces el gobierno ha plasmado muy bien el tema de la inseguridad como único debate central de la sociedad. El segundo eje que me parece esencial que ha hecho el gobierno, digamos, para posicionarse es generar una gran categoría nueva que es los terroristas, o es la delincuencia, como una categoría que aglutine a todos sus opositores políticos. Y el tercer momento que me parece esencial en este macabro plan del gobierno nacional de Daniel Noboa es la consulta popular. Y aquí la consulta popular nos introduce una segunda pregunta. ¿Por qué una consulta? ¿Por qué no podemos utilizar otro tipo de instrumentos, usar otro tipo de estrategia y llevar a la consulta? ¿Por qué? Porque la consulta al final primero es algo que deposita simbólicamente la decisión sobre las personas,
Y tercero, de nuevo, permite que la sociedad se politice en el sentido que el gobierno plantea a través de las preguntas de la consulta. Para mí, una de las cosas más positivas que tiene un proceso de elecciones es que son de los pocos momentos donde toda la sociedad está hablando de política. Y el momento que tú planteas, el momento que hay, por ejemplo, una elección presidencial, es un momento en el que por lo menos podemos discutir distintos ámbitos de la vida política, de la vida pública, del país, etc. Pero en el momento en que planteamos una consulta popular donde la mayoría de preguntas están enfocadas en la seguridad, de nuevo devolvemos el debate hacia la inseguridad. Y ese es un debate donde el gobierno, como digo, ha logrado enfocar muy bien sus grandes contradictores y ha logrado formar una gran narrativa a través de este estado de excepción que ha permitido la militarización de las calles y de la vida pública en general, ¿no es cierto? Creo que además la consulta enfatiza mucho este tema de que ahora el gran enemigo nacional son los terroristas, y terroristas desde el que microexpende, desde el que vende droga en la esquina del barrio, hasta el gran narco, pero también, y metiéndole en la misma bolsa de terrorista a todo aquel que proteste contra la consulta. Entonces, como ya no, como hay una deslegitimación tan grande de la clase política en este momento, donde la gente ya no cree cada vez menos de los partidos, de los movimientos, de los discursos, ya no bastaba tener como contradictor, por ejemplo, al correísmo o al movimiento indígena, como en su momento intentaron Moreno y Lazo. Necesitaba un contradictor mucho más grande y que comparte mucho más a la sociedad. Y ese es el terrorismo, el crimen organizado. Ahora sí, digamos, entrando un poco más en materia de la consulta, yo adscribo a la tesis que alguna gente del SINAG ha venido desarrollando en torno a que nos encontramos en un momento de ramificación y profundización del neoliberalismo, o sea, este neoliberalismo de muerte que, por ejemplo, se justifica en una guerra, pero también genera las condiciones para perpetuar esa misma guerra. Un neoliberalismo de muerte que denuncia la existencia del narcotráfico y de la delincuencia, pero también concesiona silencio respecto a otros sectores de lo mismo. Noboa desde las algunas semanas viene lanzando una serie de declaraciones respecto a cuáles son las organizaciones terroristas. Entonces, al comienzo eran que esta pandilla, que esta otra, luego ya fue Pablo Quemado, luego ya son también algunos representantes de sectores políticos de oposición. Pero ¿por qué, por ejemplo, nunca le nombró a la mafia albanesa, la cual estuvo involucrada directamente, por ejemplo, con el expresidente Lazo? Porque hay esas concesiones y esos silencios, por ejemplo. Este es el ejemplo de ese negro neoliberalismo, el que se sostiene simbólicamente y discursivamente en la guerra, pero que al mismo tiempo perpetúa y reproduce las condiciones para que esa guerra no deje de subsistir. Y creo que en ese marco es importante entender, digamos, ya la consulta en algunos sentidos. Y yo me preguntaría, digamos, ¿para quién es la consulta? Y yo diría que la consulta es para dos grandes grupos. La primera es para los amigos de Noboa y la segunda es para Noboa directamente. Hay un primer bloque de las preguntas de la consulta que bien lo dijeron Carla y José, que está enfocado esencialmente en otorgarle legitimidad a la consulta popular. No es consecuencia que la primera pregunta sea la de militarización de las calles, en un momento donde las Fuerzas Armadas gozan de más de un 70% de popularidad a nivel nacional. No es coincidencia que la segunda pregunta esté en torno a la extradición, cuando este se ha convertido en uno de los principales discursos tanto de la clase política que cree que la solución para estas crisis es 2+2, pero también que se ha convertido en un puntal del argot cotidiano popular. O sea, la gente dice, Simón, ya hay que mandar. Entonces no es coincidencia que esas dos preguntas se encabecen, porque lo que se busca es justamente a través de incluso formas confusas, como poner letras y no números, que la gente diga, militares, ya Simón, extradición, ya Simón, ya mejor todo, sí. Ese es, digamos, el objetivo estratégico de plantear esas dos preguntas. Primero, que es desde el lado de la comunicación política, yo diría que muy bien pensado. Sobre esas dos primeras preguntas, yo únicamente le agregaría un par de cositas, además de todo lo que ya se ha mencionado sobre la militarización de la calle. Yo creo que hemos vivido aproximadamente, me parece que 39 estados de excepción acompañados de su respectiva militarización desde 2019,
dos de estos pertenecientes a los paros nacionales, pero el resto como una respuesta mecánica de los gobiernos a cada masacre, a cada toma de prisión, a cada crimen popular de sicariato, etc. Entonces pasaba algún crimen que sea medio famoso y el gobierno no está la restricción en 3 provincias militaristas. Yo me atrevería a decir que al menos un tercio del tiempo Manabí, Guayas y Esmeralda han pasado militarizadas. Y ante eso no hemos visto un cambio contundente, digamos, de las lógicas de la delincuencia. A esto agregaría dos ejemplos rápidos. El primero es, creo que hay que regresar a ver al continente y entender que el problema de la delincuencia y del tráfico de drogas es un problema nuevo en Ecuador, pero antiguo en nuestro continente, y que existen al menos 3 o 4 países que van lidiando contra esta condición décadas. Y que esos países nos podrían dar algunas claves o algunas premisas mayores. Yo creo que la mayor de esas premisas es que ningún país ha logrado vencer al narco dando bala, lastimosamente. Me gustaría decir Simón sí, pero no han logrado. Lo único que han logrado es intensificar, ampliar y diversificar un conflicto que termina cada vez cobrando más vida civil. Entonces parecería que por ahí no es. La vicepresidenta colombiana Francia Márquez hace algún tiempo viene diciendo que Colombia, con la militarización, lo único que ha hecho es masacrar poblaciones civiles y que ellos ahora están aprontando a un plan progresivo para redirigir esos recursos. Estaban invertidos en balas y en fusiles en protección social focalizada a los sectores más vulnerables respecto, por ejemplo, al reclutamiento masivo de sus grupos delincuenciales. Entonces, como digo, creo que los ejemplos continentales nos demuestran que la bala y los Robocop no son un resultado. México es otro ejemplo donde en 30 años de guerra contra las drogas, lo único que se ha logrado es que todo mexicano tenga una anécdota respecto a la muerte, al secuestro o a la tortura de parte de los grupos delincuenciales o del ejército. Tampoco hay que olvidarse los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos justo bajo estos ambientes de del legítimo derecho de las Fuerzas Armadas a actuar primero y preguntar después. Y lo último que diría, digamos, para cerrar esta pregunta es José. José es un joven de 21 años, me parece, que fue asesinado en Guayaquil hace aproximadamente un mes y medio, 2, a las 11 de la mañana, cuando con su hermano iba a vender un perro cerca de la Universidad Salesiana, por cierto. Él hizo una mala maniobra automovilística, se asustó, el ejército abrió fuego, le mató a él, le pegó un balazo a su hermano, intentaron montar un falso positivo judicial diciendo que abatieron a un terrorista. Su familia logró reaccionar jurídica y comunicacionalmente para evitar esa narrativa, pero José no va a volver. Entonces, el ejemplo de José, un joven de 21 años asesinado a 2 kilómetros de una universidad a la 1 de la tarde, con su hermano herido y encima criminalizados para evitar o desviar la responsabilidad del ejército, para mí es el vivo ejemplo de que Ecuador, al menos en este momento, no está preparado para que las Fuerzas Armadas recorran las calles. A esto podría sumarle un montón de ejemplos. El viernes pasado, con algunos compañeros, difundimos una denuncia, un chico que salía del centro comercial Espiral a las 7 de la noche. ¿En qué terminó todo? El ejército le subió a un bus, le tuvieron durante 20 minutos dando vueltas, golpeándole y torturándole. Me dicen que me quedan 5 minutos, entonces voy claramente a apresurar. Lo segundo, sobre la extradición, la gente confunde extradición con exportación de delincuentes, y ya lo explicaron. Únicamente se aplica la extradición cuando el delincuente ha incurrido en crímenes internacionales. Eso quiere decir que el man que hizo sicariato en Guayaquil también tiene que haber hecho en otro país, y no creo que nuestros sicarios que no han acabado ni siquiera la escuela tengan la posibilidad de haber viajado a otro país encima de la delinquir y haber vuelto para seguir haciéndolo acá. Y bueno, así la de seguridad, me parece que todas las preguntas de que puedan usar las armas, de que puedan controlar alrededor de las cárceles, etcétera, al final se termina deslegitimando en medida que, como decía Carla, una vez que se apruebe la consulta, tendrán que enviar, no van a tener que enviar a la Asamblea un proyecto de ley. O sea que estamos haciendo una consulta popular de 63 millones de dólares paralizando el país 2 semanas, únicamente para que el presidente haga lo que tiene que hacer por oficio, que es mandar proyectos de ley a la Asamblea. No tiene ningún sentido. Y empiezo a cerrar en el tema de las preguntas que creo que todos entendemos que son las mayores trampas, que son el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
Esas preguntas, como bien creo que dijo el compañero que me antecedió, ¿para qué sirven? Sirven para que Novoa goce del apoyo de la clase a la cual él mismo pertenece, que es los grandes grupos nacionales e internacionales. En pocas, Novoa sabe que algo les tiene que dar y algo se tiene que dar a sí mismo. Entonces, ¿cómo logra eso? Es a través del trabajo por horas. Del trabajo por horas yo voy a decir tres cosas muy rápidas, tratando de no repetir. La primera de estas es que el anexo es muy peligroso porque el anexo no detalla nada. Entonces, ahí, por ejemplo, en los comentarios de Facebook, una compañera preguntaba cómo mismo se mide la jornada. Pues el anexo no detalla nada, por lo que se infiere y se sabe que todo eso se regirá a partir de una normativa secundaria emitida desde el Ministerio del Trabajo, lo cual es muy peligroso porque si tomamos como experiencia los últimos 5 años, sabemos que lo único que terminan haciendo es dejando huecos legales para que las empresas puedan esencialmente hacer lo que quieran. Lo segundo que nos parece sumamente preocupante del trabajo por horas es el debilitamiento del seguro social, por lo que entendemos cómo se va, por ejemplo, si uno tiene 2 trabajos de 4 horas, ¿cuál de los dos va a pagar el seguro social? O si tiene 3 trabajos, ¿cuál de los tres va a pagar el seguro social? El trabajador tendrá que hacer maratones para completar la afiliación voluntaria, pero probablemente al no alcanzar ni siquiera el sueldo básico, que está casi $370, igual por debajo de la canasta básica, sabemos que probablemente no lo podría priorizar, por lo que inferimos que habrá menos aportaciones y eso agudizará la crisis de los fondos del seguro social, que por cierto el gobierno sigue manteniendo una deuda bastante alta. Lo último que diría es, se ha popularizado mucho este tema de decir en Estados Unidos y en Europa también el trabajo por horas y ya todo es maravilloso y sale el sol con arcoíris. Pero creo que no se entiende ahí dos cosas. Primero, que son contextos completamente diferentes. Nosotros aquí queremos hacer encebollado con cuy, ¿no? O sea, primero que nada, estos países tienen un desarrollo de sus matrices productivas súper importante que les permite plantear una diversificación de las modalidades contractuales. Y segundo, que es muy específico, es que hay regulaciones también para el trabajo por horas. Por ejemplo, que una empresa no pueda tener más del 10 o del 15% de sus trabajadores en esta modalidad. Entonces ahí sí puedes decir, hay empresas, hay 1.000 empleados, pero solo 150, que tal vez ahí sí son los más jóvenes, están en esto y el resto sí gozan de todas las garantías. Termino este tema de la pregunta por ahora diciendo que el objetivo siempre va a ser trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que queremos leyes que nos den espacio de desarrollarnos como personas y no de convertirnos en esclavos. Y cierro, porque ya no me dio tiempo de hablar del arbitraje internacional, diciendo que si Noboa creyera que todas estas preguntas son tan importantes, las hubiera planteado en su campaña electoral, que fue hace menos de un año, desde el comienzo, porque la realidad del país no es distinta desde hace 3 meses. Pero ¿por qué no lo hizo? Es porque sabe que son profundamente antipopulares. Y sabe que son profundamente antipopulares porque afectan directamente la vida, especialmente el trabajo por horas y el arbitraje internacional. Y el resto de preguntas son un pajazo. Gracias. Gracias, Ezequiel, por tu intervención. Siempre pues tomar estos contextos actuales es bastante importante para saber el por qué y el para qué de varias de las preguntas y también el recordar el pasado y varias cosas que nos han traído hasta este momento como ecuatorianos y tal vez cuestionarnos por qué el gobierno pone en manos de la ciudadanía esta consulta en esta época para nosotros, ¿no? Eh, bueno, agradeciendo a todos y cada uno de los ponentes, voy a dar paso a las preguntas que nos han estado dejando en Facebook. En general, pues no tienen no están direccionadas para ninguno de los ponentes, pero creo que lo mejor será ir leyendo, pues leerles todas las preguntas, ustedes pues como ponentes ir tomando pues de cada una de ellas y pues yo creo que darnos una ronda para responder desde la perspectiva que estemos trabajando. A ver, la primera pregunta tiene nombre. Me parece que es la única que tiene nombre. Para Carla,
¿Sigue siendo regresión de derechos cuando se juzga a un ecuatoriano en base a las leyes de otro país? Vamos a Patricia Villagómez nos pregunta, la información sobre los anexos es importante. ¿Existe alguna postura o reflexión al respecto del acceso a dicha información? Michelle nos pregunta, en la pregunta del trabajo por horas, si se aprueba, los empleados que tienen una jornada completa, ¿cómo sería su jornada? ¿Se debe realizar un nuevo contrato en el que constan los 3 meses de prueba? Abigail Tonato pregunta, ¿puede un pasante luego ser contratado bajo la figura de contrato de trabajo juvenil para obtener experiencia en el ámbito laboral? Ya que, como bien se sabe, en la mayoría de trabajos es necesaria la experiencia de 1 a 2 años para así lograr obtener un puesto de trabajo. Y la última pregunta que tengo aquí registrada, gracias al equipo técnico, David Matrone nos pregunta, según ustedes, después de la última resolución de hoy de la OEA sobre el asalto en la Embajada de México en Quito, ¿de qué forma puede incidir en el voto del referéndum o consulta popular del 21 de abril? Entonces, yo creo que hagamos esto bastante orgánico, daremos la libertad para que los ponentes, bueno, creería que primero Carla, porque fue la única que tenía una pregunta direccionada hacia ella, y después los otros ponentes pueden contribuir para responder a las otras dudas de quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Entonces, Carla, ¿te parece si te doy la palabra? A la Corte Internacional de Justicia. Ay, sí me escucha. De acuerdo a la pregunta que se me realiza sobre si sigue siendo regresión de derechos cuando se juzga en otro país, no soy abogada, creo que igual el compañero José puede como complementar un poco más, pero se creería que si alguien es juzgado en otro país, un ecuatoriano, en caso de que se llegue a aprobar el caso con la pregunta de acuerdo al tema, insisto, debería ser con el debido proceso el tema de no violentar las condiciones de seguridad, las condiciones de los PPL, que igual establece como la Constitución en estos momentos o los tratados internacionales en cuanto a las condiciones de los PPL. Entonces, en cuanto a eso, también quería como complementar algo sobre el tema de si lo que pasó ahora último con el tema de la invasión a la embajada, si podría incidir o no. Probablemente sí incida en la ciudadanía, que se está dando cuenta de que las políticas o el accionar del presidente Daniel Noboa no son las adecuadas. Estamos en un lío tremendo en el tema por estas acciones, entonces que va a traer repercusiones hacia el Ecuador, hacia sus ciudadanos. Entonces, creo que la ciudadanía lo ha estado analizando mucho, si poder seguir replanteándose el apoyo hacia Daniel Noboa, hacia esta consulta popular actualmente sobre eso. Entonces creo que la gente sí se lo está pensando mucho en si apoyar o no apoyar esta consulta popular. En lo personal, Carla González votará 11 veces no. Sigo creyendo que es una consulta inestable, no tiene viabilidad, también en toda la defensa de los territorios ancestrales, en los territorios afroecuatorianos, en el tema de defensa de derechos humanos, y todo lo que ya se ha hablado acá, la consulta popular se le debe decir no. Muchas gracias, Carla. Antes de darle la palabra a los otros panelistas,
Voy a leerles otra pregunta que salió en redes en este momento de parte de Génesis Ailín. Ay, es compañera mía. Hola, Génesis, qué chévere que nos estés viendo. Entonces, la pregunta de Génesis es, ¿cuál sería el impacto social y legal de permitir la extradición de ecuatorianos bajo las condiciones establecidas en la consulta popular de 2024? Entonces, vamos en el orden. Creo que estábamos de exposición para darle la palabra a José. José, tienes las preguntas. Creo que tienes la libertad de poder responderlas y desde tu perspectiva. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, muy importante las preguntas. Permite abrir este campo de diálogo, de debate y de reflexión que es muy necesario en estos momentos tan críticos que estamos atravesando, ¿no? Respecto a la pregunta, la última pregunta que tiene tanta relación con la primera pregunta sobre la regresión de derechos y el impacto social de la extradición, ¿no? ¿Qué tenemos con esto? A ver, según mi perspectiva es que perdemos soberanía desde nuestras normas, desde nuestras leyes para poder aplicar las leyes, no sé, de algún delito, cualquier cosa, ¿no? Etcétera. Otra cosa, lo que me parece importante, más allá de eso, el impacto social, o sea, ¿a quién está dirigido? No está dirigido netamente a la delincuencia organizada, al contrabando, al narcotráfico, etcétera, etcétera. No, está dirigido, y es más, está dirigido con, si es que solo faltaría ponerle nombre y apellido, no está dirigido a la clase obrera, a la clase subalterna, al movimiento indígena, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque está pensando solamente en un estado punitivo, en leyes punitivas, no se está atacando la raíz del problema, ¿no? ¿Qué estamos, o sea, si es que nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Quiénes delinquen? ¿Quiénes delinquen? Si es que uno se pone a leer, a ver, hay un escritor ruso del año 1995, Víctor Serge, que escribe, ¿no?, las causas de la delincuencia en la Rusia de aquel momento, antes de la Revolución Rusa, en un 90% eran cometidas por aquellas personas que se encontraban en el umbral de la pobreza. Entonces, ¿quiénes delinquen? Son quienes por necesidad se encuentran ante esa situación, porque no hay oportunidades para los jóvenes, no hay oportunidades para los obreros, no hay oportunidad para las demás personas para acceder a la salud, a la educación, etcétera, ¿no? A un empleo digno. No hay esas condiciones, y por eso se pone esta imagen, esta subjetividad, este imaginario social de que se va a extraditar, pero sí, como bien dijo mi compañero que me antecede la palabra, no está la mafia albanesa, sus compañeros, sus amigos que fueron también, co-gobernaron con el gobierno de Guillermo Lasso, no están ellos siendo procesados. Esto es directamente como para la clase obrera, la clase subalterna, ¿no? Respecto a la OEA, ¿no? La invasión, la intromisión a la Embajada de México, me parece que esto fue un cálculo político muy mal hecho, un error garrafal, no haber respetado los convenios y tratados internacionales, ¿no? Porque entre una de las acusaciones, porque hay que tener en cuenta, Daniel Noboa logró romper con esta dicotomía que estaba, esta dicotomía tradicional, que correísta, anticorreísta. Si es que medio te identificas con izquierda, correísta. Si es que medio te identificas con progresista, correísta. Si es que eres anticorreísta, eras el posicionado del lado bueno de la historia de la humanidad o del Ecuador, digamos, ¿no? Logró romper con ese esquema de pensamiento. Entonces, la propia derecha y los demás sectores sociales le presionaban a él, que él estaba co-gobernando con la Revolución Ciudadana. Entonces toma la decisión errónea y equivocada de cogerle preso a Jorge Glass y decir, claro, este gobierno tiene testosterona, tiene valor, tiene lo demás, etcétera, y que no está involucrado y que no está co-gobernando con la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces eso quería darle capital político para la consulta popular, que sí, claro, él está luchando contra los delincuentes, contra la mafia, etcétera, ¿no? Pero lo que nos está dejando un mensaje, y es un mensaje claro, ¿no? Si es que eso está haciendo contra una embajada, en este caso en la Embajada de México, ¿qué podría pasar con otras instituciones o con otros sectores sociales? O sea, desde mi punto de vista, eso ya es como una actitud fascista, ¿no? Pseudo-fascista se podría decir, ¿no? Entonces, va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, bien, y colándome con lo que dijo mi compañera
desde mi postura, desde esta perspectiva crítica, es no, 11 veces no a esta consulta, ¿no? Que le va a dar mayor poder, para poder legitimar su poder y poder elegirse en el año 2025, si es que él lo deseara, y otra es que crea mejor las condiciones para que las políticas neoliberales del FMI se puedan implantar, entre esas la eliminación del subsidio a los combustibles, ¿no? Eso quería yo acotar. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Tenemos otras dos preguntas que están bastante interesantes. ¿Les parece leerlas ahorita o terminamos con la intervención de Zadkiel y damos una última ronda a las preguntas? Si quiere, ya, quedemos para que Zadkiel intervenga, ¿ya? Y de ahí le damos una última ronda de preguntas. Animo a todos y todas los que nos están viendo mediante Facebook Live. Sigue abierta la oportunidad para que hagan sus preguntas. Tenemos aquí, recuerden, a Carla González, José Bacastela, Zadkiel Cárdenas, todos jóvenes activistas que pues nos prestan su espacio, su tiempo y su formación para poder responder a cada una de nuestras dudas y tener un criterio frente a todo, frente a la consulta popular. Entonces, Zadkiel, bueno, yo voy a responder rápidamente tres que creo que podría aportar. Empiezo por el tema de la Embajada de México. El gobierno, por ejemplo, la consulta ha dicho que el arbitraje internacional es importante justamente para darle seguridad a la comunidad internacional, atraer inversiones, etc. Yo, como decía usted, no sé qué clase de inversionistas de la comunidad internacional puede ver de forma positiva que alevosamente, dicho coloquialmente, Ecuador decide invadir una embajada. Yo creo que el tema de la Embajada de México responde a una medida desesperada de Noboa por justamente eso de demostrar fuerza, seguridad, todas estas cosas que a alguna gente parecía ser importantes en un momento donde su popularidad empieza a desvanecerse, porque realmente se acaba el estado de excepción y no le han cogido ningún narco importante. Llega a una finca con cientos de kilos de cocaína y el precio de un señor que estaba en Chang. Todos estaban los grandes narcos ahí. Se les han escapado todos, no han agarrado a nadie, los que han agarrado se les han escapado, no han podido dar ninguna solución real. En el último feriado una masacre. Entonces, más allá de videos de presos siendo torturados, haciéndoles hacer ejercicio en los patios de las cárceles, este gobierno no ha podido aceptarle ningún golpe real, y incluso a uno le surge la duda si realmente le interesa aceptarle algún golpe real, porque con todo el aparato de inteligencia estatal que no puedan capturar a uno de los 5 más buscados de cada una de las 3 bandas delictivas que en este momento están generalizando el caos, sí parece bastante sospechoso. Entonces, eso sumado un gabinete como esta ministra del Ambiente, que solo pasa vergüenza tras vergüenza desde reunirse con un país que no exista hasta declarar que la Amazonía es un país para después decir que cualquiera se pone nervioso, sumado a las nulas capacidades diplomáticas de la canciller, y así, digamos, sucesivamente ha hecho que Noboa baje mucho en popularidad. Y en eso se le ocurre asestar este golpe a la embajada. Yo sobre ese golpe no sabría decir si va a incidir, pero sí tengo 2 seguridades. La primera es que si le funciona podría ser una jugada electoral maestra, pero será una vergüenza histórica, no solo a nivel nacional, sino mundial. Posiblemente Noboa podría conseguir o asegurar los votos con esta jugada para ganar la consulta, pero pasará a la historia de las relaciones internacionales de derecho como el niño rico que embriagado de poder se le ocurrió invadir una embajada para recapturar un preso, un afilado político que ya está fulminado políticamente. Lo otro que sí creo es que esta invasión a la Embajada de México ha hecho que voces que no son para nada partidarios de las fuerzas opositoras como la Revolución Ciudadana o la CONAIE se pronuncien enfáticamente en contra, lo que también da cuenta de que hay límites en la complicidad entre iguales, ¿no? O sea, que puede ser gente que representa los mismos valores que Noboa, pero a que a esa gente le está diciendo que no, con una huevada.
eso sobre México. Sobre la extradición y las Fuerzas Armadas, que no dejan de pertenecer al campo de la seguridad, yo creo que queremos seguir curando el cáncer con jarabe para todos, ¿no? O sea, me parece que nos seguimos enfocando en medidas sumamente paliativas que sean visibles. O sea, nos encanta ver Poliquicentro dos militares así súper turcos paseando, pero no estamos entendiendo que aquí el problema es todo el circuito de la economía criminal y que para acertarle el golpe de esa economía criminal necesitamos dos cosas. Primero, por un lado, sí evitar los cultivos, los traslados, pero también necesitamos empezar a fiscalizar y a tener políticas claras, por ejemplo, contra los sistemas financieros y los bancos que de alguna forma terminan siendo cómplices, porque la droga miles de dólares, ¿y quién lava esa plata? ¿Dónde guardan esa plata? ¿Cómo sacan esa plata del exterior? No es que todo está encaletado, no es que todo está bajo tierra. Mucha de esa plata termina circulando en el sistema financiero y nadie dice nada. Mucha de esa plata es lavada a luz del día en negocios sumamente sospechosos. Todos conocemos un negocio que dice que se pasa para ti y hay cuatro. ¿Cómo será que hacen? Yo me pregunto si el SRI estará haciendo, el SRI, bueno, todas las entidades del Estado estarán haciendo todas las respectivas gestiones para asegurarse que esos negocios súper sospechosos que todos conocemos no terminen siendo parte de este circuito de la economía criminal. Y yo creo que necesitamos, a la vez que vamos cortando todos los niveles de la economía criminal, es tener políticas sociales masivas, reforzadas, triplicadas, focalizadas en los sectores más vulnerables que son fácilmente reclutables. Yo creo que el ejemplo del asalto a TC es súper claro en el sentido de que 8 chicos, todos menores de 25 años, ingresan a hacer algo que era, en el mejor de los casos, cárcel, que no les iban a matar. Que una generación tan joven, que chicos tan jóvenes estén dispuestos a entrar sabiendo que no iban a salir, quiere decir que ellos se consideran desechables y que las bandas saben que pueden perder 8 porque atrás hay 500 más que reclutar. Entonces, le cortamos su flujo de dinero a través de este circuito de la economía y le cortamos su flujo de personas para que tengan miles de chicos que en hambre y que por el hambre y por la angustia estén dispuestos a dar la vida y a matar por mínimas remuneraciones de sus grupos criminales. Muchas gracias, Zadkiel. Vamos a una última ronda de preguntas porque, bueno, las interacciones en Facebook Live están bastante intensas. Eso es bacano de parte del SINAC, pues agradecemos que tengamos tanta acogida de parte de la comunidad universitaria. Entonces, hagamos esta última ronda de la misma dinámica, leo las preguntas y pues en el mismo orden de exposición, pues cada uno va contribuyendo a responder a las dudas de cada uno de cada una de las personas que nos están observando. Solange Cepeda nos pregunta, ¿consideran que otorgar a las Fuerzas Armadas la facultad de realizar controles en los caminos hacia los centros de rehabilitación social podría tener un impacto positivo en la reducción del tráfico de armas y drogas en Ecuador? ¿O creen que esta medida podría generar tensiones y potenciales abusos de poder por parte de autoridades militares? Adriana Agila nos pregunta, ¿cómo afectaría el trabajo por horas en caso de aprobarse la ley de juventudes? Kim Cruz, si optamos por responder sí a las preguntas que implican a las Fuerzas Armadas, ¿cómo afectaría esto a la normalización y al condicionamiento hacia la presencia y el uso de la fuerza militar y policial? Y en consecuencia, ¿cuál sería el impacto de esta normalización en la percepción de la justicia y la democracia en la sociedad, tomando en cuenta que el gobierno sugiere que la disidencia política es un acto terrorista? Y la última, esa pregunta fue de parte de Natalie Venturín. A ver, perdón, aquí hubo una. A ver, ya. Mario Israel nos pregunta. La pregunta de se analiza la salida de divisas. ¿De qué manera esta pregunta apoya las zonas más populares? Pregunta,
de la de Gonzalo va directamente dirigida a Zadkiel. Zadkiel, ¿considera usted que el aumento del IVA del 12 al 15% realmente contribuirá a combatir la crisis actual en nuestro país? Y si los recursos adicionales se destinarán efectivamente a las áreas mencionadas por el presidente Daniel Noboa. Y una más que acaba de comentar, Audrey Paredes. Eh, eh, igual para Zadkiel. ¿En qué manera influiría la última decisión del presidente con relación a invadir la Embajada de México? Es decir, ¿me puedes ayudar con un ejemplo claro de cómo influye en este proceso de la consulta popular, en este último suceso? Y bueno, cerramos con esta. En serio, agradecemos mucho como equipo la interacción en redes, porque nos anima a poder realizar más de estos eventos. Aprovecho igual para mencionarles que el 16 de este mes, el próximo martes, vamos a tener un conversatorio similar con con otros ponentes, y tendremos otras perspectivas contribuyendo a nuestro criterio frente a la consulta popular. La última pregunta, Belén Chicaiza nos dice, ¿qué medidas Belén Chicaiza nos dice, ¿qué medidas de ciencia está? Te doy la palabra y bueno, así sucesivamente después José y Zadkiel. Al final, pues, te darán unas palabras de cierre y bueno, concluiremos. Vale. Muchísimas gracias, Denis. Yo creo que es importante reconocer y ver cuál es la realidad que tenemos en los territorios. En cuanto a la pregunta que nos hacía Kimi sobre el tema de la presencia de la fuerza militar y la policía, ¿no?, en los territorios con los estados de excepción, se ha incrementado la criminalización del pueblo afroecuatoriano. Yo soy de Esmeraldas, conozco de base en los últimos estados de excepción que han existido, la criminalización desde las Fuerzas Armadas hacia los jóvenes, hacia los adolescentes negros. Se ha hecho un perfilamiento racial con estos chicos de que se presume o se cree que pertenecen a un GDO. Entonces, yo creo que la normalización, o en el caso de aprobar esta pregunta, va a ser mucho más tenaz. Tenemos casos de personas que han sido secuestradas por las fuerzas militares, tiradas, lanzadas al río, golpeadas, secuestradas, muchos de ellos no han aparecido. Entonces se incrementaría sin duda alguna esta idea de poder que tiene la fuerza militar en los territorios, ¿no? Al decir que estamos en un estado de guerra donde no podemos manifestarnos, hacer plantones, lo que ha pasado con los compañeros de Palo Quemado, se los ha acusado de terroristas. También estamos viviendo un estado de inoperancia, de restricción de derechos, de que no tenemos las posibilidades de poder salir a las calles y reclamar lo que merecemos, los derechos que se nos han atribuido, ¿no? Con eso, entonces, es inaudito poder pensar en que se siga normalizando esta criminalización de la pobreza, sobre todo los compañeros y compañeras de los pueblos originarios, de los pueblos afroecuatorianos. Sobre el tema de cómo afectaría el trabajo por horas, ahora con el tema de la ley de juventudes, creo que lo hemos hablado durante toda la reunión, es una recesión de derechos laborales, es un tema complejo de que en caso de que se llegue a aprobar, los jóvenes no tenemos empleo, los jóvenes no tenemos la facilidad, no se nos han brindado las posibilidades de poder tener un empleo adecuado. Imagínense en un trabajo por horas, entonces también sería
Muchas gracias, Carla. Eh, Procedo a dar la palabra a José Bacasela. Bueno, tenemos varias preguntas, o un buen bagaje de preguntas hechas por estudiantes de la Universidad Salesiana. Entonces, José, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, me parece que las preguntas se podría aglutinar, ¿no? Y se podría dar una respuesta. Primero quisiera empezar por el tema del IVA, si bien había sido dirigido ya esa pregunta, pero me parece importante abordarla. ¿Por qué? Porque supuestamente el gobierno mencionó que el incremento del IVA al 15% iba a servir para combatir el conflicto interno, la guerra interna, ¿no? Y ahí cabe recordar, ¿no? Crea todas estas condiciones. Por ejemplo, ahora los servidores públicos están con impaga desde hace 3 meses, 4 meses, no tienen paga. A pesar de que ya entró en vigencia el IVA del 15% y aún no tienen paga, o sea, no tienen su sueldo. Cabe recordar, ¿no? Hace 3, 4 semanas hubo una marcha en la plataforma del norte de los de los proveedores del Estado, exigiendo la paga por los servicios prestados o productos vendidos, se podría decir, ¿no? Y enseguida vimos cómo la fuerza pública arremetió contra ellos, y no vemos, digamos, una solución al problema del desempleo, a la crisis económica que estamos padeciendo la clase más pobre, ¿no? O sea, de ninguna manera se podría decir que el alza del IVA al 15% va a ayudar a resolver el problema económico, social del país. Recordar también, ¿no? No recuerdo bien la cifra, pero si es que me podrían ayudar. 2.600 millones de dólares se condonó con este gobierno a los grupos empresariales, entre los cuales 89 millones de dólares se condonó al grupo o al grupo de empresarios filiales a la familia Noboa, ¿no? Entonces, ¿por qué no se les cobra a ellos y no se les puede cobrar porque tienen capitales en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, incluso si es que se recaudara todo ese dinero, muy bien se podría salir con la consulta popular y se pone este imaginario de que no hay plata, etcétera, pero se impone esta consulta popular, ¿no? O sea, a pesar de esta crisis económica que es creada, este imaginario de crisis económica, pero si es que uno sale a la calle, vemos cómo el Estado, el aparato represivo del Estado y los aparatos ideológicos del Estado operan de manera muy bien a través de los medios hegemónicos de Ecuavisa, Teleamazonas, etcétera, ¿no? Por otra parte, ¿no? Lo que yo tendría, aglutinar esto del tema de la normalización y si es que las Fuerzas Armadas ayudarían o coadyuvarían a reducir el tráfico de armas y demás, ¿no? Drogas, etcétera, ¿no? El hecho de que se normalice una sociedad con la presencia militar, o sea, hay que tener en cuenta que la seguridad interna está a cargo de la Policía Nacional. Hay que tener en cuenta también, ¿no? el rol de los militares, quienes tienen otro manejo, tienen otra educación, se podría decir así, ¿no? O sea, ellos ya están directamente preparados para la guerra y para matar. En cambio, el otro es persuadir, o el uso progresivo de la fuerza por parte de la policía para mantener el orden y demás, ¿no? Pero si se mantiene la presencia de los militares acá en las calles, ¿no? Se está persuadiendo a que se contribuya a este imaginario social de que hay un enemigo interno, de que estamos en una inseguridad total y los únicos salvadores que nos pueden ayudar son las Fuerzas Armadas. Y no es así. Si es que se crearan las condiciones para poder paliar la crisis social, económica en la que nos atravesamos, o sea, no sería necesario. Incluso si es que fuera el caso, un estado de excepción de 1 mes, 2 meses, ya sería, digamos, para paliar esto, pero vemos ahora cómo se está postergando estas medidas, ¿no? Y no va a haber una solución real al problema. Eso otra cosa, el trabajo por horas y el tema de la juventud. Lo que requieren las
sea público o privado, pero lo que requieren las instancias que proveen trabajo, que otorgan trabajo, o sea, requieren mano de obra calificada. ¿Qué tenemos los jóvenes nosotros para poder? Nos piden a nosotros experiencia de cuántos años, títulos de no sé cuántos años, ¿no? Si es que tenemos ese trabajo por horas, fácilmente somos tercerizados. Fácilmente estamos en una condición de flexibilización laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos entrar a competir con otro que está con una hoja de vida que ha tenido ya cuántos años de experiencia, ¿no? O sea, no tenemos la oportunidad para poder competir en ese mercado laboral. Entonces, ciertamente es una desventaja y también, o sea, decir, no, o sea, como jóvenes no podemos entrar a este campo laboral y no podemos denunciar también la regresión de derechos. O sea, es una crisis sistemática, si lo vemos de esa manera, ¿no? Eso yo podría aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y por último, le damos paso a Zadkiel. Zadkiel tenía preguntas pues, dirigidas hacia él, entonces esperemos que ayude a aclarar esas dudas y, bueno, puedes continuar, Zadkiel. Paso rapidito, un vistazo por el tema del IVA. De nuevo, vuelvo y repito, yo creo que si bien el país sí está en crisis, lo que más falta ahorita no es plata, a veces sino es voluntad. Bien lo dijeron los compañeros, de 3 millones de dólares en una consulta, de las cuales la mitad de las preguntas dicen que después de la consulta tendrá que enviar la ley a la asamblea y tal vez la asamblea no pasará, versus 6 meses los proveedores del MIES de impagos. El MIES, muchos de los servicios sociales, las redes de fundaciones no les pagan 6 meses, versus 6 meses las casas de las culturas impaga, versus sin habilitar partidas docentes en el sistema fiscal, haciendo que la gente, los padres mismos tengan que cubrir a $10 entre todos para contratar profesores sustitutos. Entonces, esencialmente, lo que se está haciendo Novoa con lo del IVA, más no es porque Novoa sea simplemente malvado, sino es esencialmente porque el man tiene un jefe superior que se llama FMI. Y si nosotros nos ponemos a ver, desde 2019, todas estas políticas, por ejemplo, el 883, que en su momento era lo que retiraba el subsidio a la gasolina y lo que ocasionó el paro de octubre, eso era idea del FMI. Permitir los despidos masivos por terminación unilateral de los contratos de medio de la pandemia a través de esa ley horrible que le llamaron de apoyo humanitario, también fue idea del FMI. Pagar la deuda externa mientras no había un solo medicamento en plena pandemia, también fue idea del FMI. Entonces, todo lo que han venido haciendo Moreno, Lazo y ahora Novoa es el plan del FMI. Entonces, el FMI, ¿qué es lo que dice para los países? Retire los subsidios, libere las condiciones laborales, el trabajo por horas, y así reduzca el Estado. Todo eso es la receta del FMI y quien quiera y puede animarse y ir a googlear qué pasó con el FMI en Argentina, qué pasó con el FMI en Grecia, qué pasó con el FMI en Portugal. El FMI es la viuda negra, lo que toca el FMI se muere. Y más bien los países que han logrado salir adelante es haciendo todo lo contrario a lo que les dice el FMI. Lastimosamente nosotros llevamos 7 años cumpliendo al pie de la letra lo que nos dice el FMI. Entonces la subida del IVA en parte para sostener la militarización, y la militarización al mismo tiempo es parte más que de una medida de seguridad, de una campaña propagandística, pero también es para cumplir al FMI, que es como el super jefe de todos estos manes, ¿no? Respecto a lo que dice este compañero Mario, del arbitraje y la salida de divisas, es muy curioso cómo decimos que falta plata, pero queremos devolver un mecanismo jurídico donde, que es el arbitraje internacional, que esencialmente es un país tiene problemas con una empresa internacional, entonces la empresa internacional contrata jueces privados que pueden llegar a ganar hasta $1,000 la hora, y estos jueces son los que tienen que decidir. Entonces no es que son unos jueces impolutos, súper neutrales, que están revisados, que no tengan que ver con nadie, sino la empresa mismo los contrata. Y estos jueces generalmente fallan a favor de las empresas. El Ecuador en su historia con los espacios de mediación ha perdido el 70% de los casos. El mejor ejemplo de esto es el caso de Texaco. Texaco llegó al Ecuador, durante años destruyó la Amazonía, 30,000 personas terminaron demandando porque destruyeron el ecosistema, la gente se enfermaba, y en su momento en cortes internacionales le dijeron no, de hecho es el Ecuador el que tiene que pagar a Texaco. ¿Cuánto había que pagarle? 2,000 millones. ¿Y para qué se deben esos 2,000 millones?
son más de la mitad de la deuda que tiene el Ecuador con el extranjero. Esos 2.000 millones podrían permitirnos no solo construir escuelas, pagar maestros, no sé, millones de cosas. Entonces, ¿para qué termina pasando en el arbitraje internacional? Es que viene un man de afuera a decir, ustedes más bien páguenle a él, y todo eso resulta súper irónico cuando estas semanas se han llenado la boca hablando de soberanía, que como así México acoge un prófugo, que ni sé qué, que nosotros somos dignos. Entonces, rompemos relaciones internacionales con dos países, con la segunda mayor economía, con la mayor economía de nuestro continente hispanohablante. Rompemos relaciones económicas con Males por una persona, pero estamos dispuestos a entregarle miles de millones de dólares a las empresas transnacionales a través de eso. Muchos de aquí creo que votaron sí a la consulta del Yasuní. ¿Qué pasa si las empresas a las cuales estaba concesionado el petróleo del Yasuní mañana nos demandan en un espacio de arbitraje internacional? Probablemente vamos a perder y la consulta del Yasuní habrá servido para nada porque esas empresas se quedarán y aparte de quedarse nosotros les tendremos que pagar dinero por todas las supuestas molestias que han tenido. Respecto al tema de México, de nuevo, yo insisto, creo que no tengo una bola de cristal aún para saber si lo de México afectará o no en el resultado final, pero sí creo que da muestra de que la consulta y Noboa pierden credibilidad cuando tienes que tomar una decisión tan soquete como meterse a una embajada a la madrugada, golpearle a un embajador y encima salir a decir que no vas a pedir ni disculpas, ¿no? Creo que eso da muestra de que el gobierno sabe que está bajando su aceptación y que mientras haya más gente dialogando esto, es cuestión de sentido común darse cuenta que nadie quiere ser un esclavo en un contrato por horas y que no queremos entregarle más plata a las empresas internacionales a través de los espacios de arbitraje internacional. Acabo rápido con dos cositas. La consecuencia de la militarización, como digo, creo que Colombia, México nos han enseñado que la militarización no soluciona nada. Quisiera hacer un poco de memoria colectiva y que nos respondamos quiénes eran los principales clientes de Donasa en esa empresa de lavado de dinero y de captación ilegal de fondos que tenían. Eran los militares. El mismo gobierno de Estados Unidos hace un año emitió un informe reservado diciendo hay narcos generales y que por eso les iba a revocar los pasaportes. Entonces los militares no son ninguna entidad impoluta, habrá muchísimos y muchísimas que son personas comprometidas y honestas, pero también hay muchísima infiltración dentro de esta organización, como para que pensemos que eso es garantía de superación, y al mismo tiempo, sumando lo que dice, somos una institución que no está preparada para convivir con la vida pública. No queremos más hermanos Restrepo, no queremos más casos como el de José de Chico de Guayaquil, que fue asesinado a las 12 de la mañana a 2 kilómetros de una universidad porque simplemente un militar se asustó de que alguien conduzca muy rápido en reversa. Y lo último es el tema de los jóvenes. Lo que necesitamos es medidas afirmativas para que el gobierno subsidie la contratación de jóvenes y poner barreras de acceso como el 1 o los 2 años de experiencia. No necesitamos que los jóvenes, después de estudiar 4 o 5 años, donde posiblemente se endeudan, posiblemente sus familias se endeudan, tengan que salir a tener 2 o 3 años de trabajo donde ganen 200 o 300 dólares que no les alcanza para absolutamente nada, donde no pueden ser sujetos de crédito, por lo que tampoco van a poder pedir ningún crédito para poder hacer su propio negocio, como están diciendo. Lo que necesitamos es medidas reales para generar empleo, no medidas reales para que haya 25 empleos de 10 dólares al día. Y por eso, igual que los compañeros, 12 veces no, y sin miedo al éxito. Gracias. Gracias, Adkiel. Gracias a todos los ponentes. De manera de cerrar este espacio ya, estamos de parte del SINAG bastante emocionados por la interacción que hemos tenido en redes, el alcance que hemos tenido, igual gracias a la carrera de comunicación, al doctor Roberto Sánchez, a todo el equipo técnico que nos está dando apoyo durante toda esta sesión. Igual a todo el SINAG estamos bastante congratulados de poder generar estos espacios. Esperamos a futuro igual contar con la carrera de comunicación, con el equipo técnico. Agradecemos también a la gran presencia de la carrera de psicología. Vimos igual la interacción en redes, varios estudiantes de psicología aquí presentes. Esperamos que este espacio les haya servido en su formación crítica para poder tener un voto más a conciencia y tomar una decisión a partir de su propia experiencia y de lo escuchado en este conversatorio. Invitamos el próximo 16 de abril, tendremos otro espacio
como este, con otros ponentes. Esperamos tener diferentes perspectivas. La idea, insistimos, no es crear una ideología hacia el sí o hacia el no, sino más bien crear un espíritu crítico en la comunidad universitaria y en general en los jóvenes. Sin más, me despido, agradezco otra vez a toda la comunidad que se ha conectado, docentes, estudiantes, y espero que nos encontremos el próximo 16 de abril. Gracias a todos los ponentes, Zadkiel, José, Carla, a los promotores de este evento también, al doctor René Hunda, al doctor Roberto Sánchez. Muchas gracias y una buena noche para todos y para todas. La carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana Quito dispone de laboratorios especializados para tu formación académica, donde podrás realizar productos visuales, sonoros, audiovisuales e hipermediales con sólido dominio teórico y conceptual de lo aprendido en clases. Estamos ubicados en el Campus Girón, donde contamos con 8 espacios para la generación de contenidos en el aula y para la producción profesional, divididos en 4 áreas. Narrativa visual, equipada con estudios fotográficos y una sala de producción visual. Narrativa sonora, espacio creativo para la radioproducción de podcasts y todo lo referente al sonido podrás ponerlo en práctica en las cabinas insonorizadas y aulas para la edición. Narrativa multimedia, espacios dedicados a la producción de productos hipermediales con tecnología Macintosh y PC, Internet y herramientas de Adobe para poner en práctica tus proyectos virtuales. Narrativa audiovisual. La carrera está equipada con un set de televisión en circuito cerrado y broadcasting, TriCaster, para la realización de programas en vivo y contenidos audiovisuales aplicados a tecnologías multimedia y transmedia. Cuenta también con cámaras profesionales, fotográficas y de video, ópticas, iluminación, sonido y todo lo necesario para la producción en exteriores, utilizadas en clases y en proyectos integradores que se publican en los canales de difusión de la carrera. Todos estos laboratorios cuentan con la tecnología y el espacio necesario para tu aprendizaje y para la producción de contenidos, con un equipamiento que solo lo encontrarás en un canal de televisión, una radio, un periódico o una agencia de comunicación. Todos nuestros equipos tecnológicos cuentan con la licencia original del proveedor y constantemente los estamos renovando. La carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana Quito te invita a ser parte de nuestro proyecto, que propone un comunicador con herramientas teóricas y tecnológicas afines con la realidad y el entorno social.